Ahora que hablabas de Sheridan, el otro día me di cuenta que esta película de los años 80, 90, creo que fue ya tirándola a los 90, creo que se llama Alvar Fáñez Cabeza de Vaca o Yáñez Cabeza de Vaca, que habla sobre este pues, personaje, ¿no? Que también invadió ahí el norte de este continente a nombre de la corona española. Había sido escrita por Guillermo Sheridan, ¿no? Viste los créditos ahí a Guillermo Sheridan, estaba haciendo unas investigaciones por ahí al ver la película y me acordé de ti y dije, híjole, sí, cómo estaban compenetrados estos cuates, ¿no? En un todo, o sea, nos los arrojaban a la fuerza para todo, hasta para escribir los pinches guiones de las películas que hacían en ese entonces. ¿Tienes algo que decir al respecto de esto, Ricardo? ¿Sabes algo de cuando Sheridan hasta escribía guiones para películas fomentadas tanto por el gobierno de México como el gobierno español? Segundo strike para mi querido don David, que yo ya estaba aportando algo y me silenció y dije, me voy a tomar mejor mi cafecito con esta tacita de guayabitos porque no me alcanzaba para ir a Puerto Vallarta y tuve que ir hace muchos años a una playa ahí más baratita. Bueno, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. El guión fue escrito y apoyado por uno de los fideicomisos del cine, de Fidecine, Guillermo Sheridan Prieto, que no da clases, en realidad nunca ha dado clases en la Facultad de Filosofía y Letras, dio solamente, escúcheme usted bien, un semestre dio clases y se burlaba de los alumnos de una manera descarnada. No es una ocurrencia mía, eso está asentado en un libro que publicó en la editorial Tusquets que se llama Lugar a Dudas. Ahí se burla de todos los alumnos y alumnas que tuvo en la Facultad de Filosofía y Letras, se burlaba de ellos, decía que unos ignorantes, que unos barbajanes, un montón de cosas. Mientras tanto, tenía toda la oportunidad de escribir este tipo de libelos, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que es justamente uno de estos aventureros españoles, igual idéntico a Hernaldo Cortés y a toda esta gente que ya hemos platicado, y le pagó una parte la Universidad Nacional Autónoma de México y otra parte se la pagó ese fideicomiso Fidecine. Entonces, estos personajes efectivamente están compenetrados. Después hicieron una parte para Clio. O sea, estos personajes lo que están haciendo, Toño, y eso siempre ha sido en la mafia que hay anidada en la Universidad Nacional Autónoma de México, es justamente eso. Les piden para obtener un grado un texto, ese texto se lo encomiendan a sus alumnos, los alumnos con tal de sacar una calificación aprobatoria, se desvelan y hacen todo, justamente como en House of Cards, y se ponen a escribir, se lo entregan a este Gandaya, el Gandaya lo presenta, le dan su título de maestría, de doctorado, de postdoctorado, etcétera, etcétera, y entonces ese después se lo venden a una editorial, ese editorial les da una lana, después lo sacan en una coedición que paga la propia Universidad Nacional Autónoma de México con fondos estatales, y sacan ese libro, esa edición, y después andan dando mesas redondas, conferencias sobre ese mismo libro. O sea, una sola cosa la explotan en todos lados. Este señor es especialista en Octavio Paz. ¿Por qué especialista? Porque era el canchanchan de Octavio Paz, le cargaba la maleta, dirigió la Fundación Octavio Paz, se dedicó a golpear a todos, es un golpeador, a golpear a todos los personajes que incomodaban a su tótem, a Octavio Paz. Con todos se peleó, a todos calumnió, y entonces se fue dedicando a eso. ¿Cuál ha sido su caballito de batalla? Para él todo es plagio. Nosotros hemos documentado que el plagiario es él, nosotros hemos documentado que el aviador es él, y hoy sigue muy campantemente. Yo no sé qué pasará ahí en la UNAM, en Filológicas, ni sé qué pasará en la rectoría ahí con Leonardo Lomelí Vanegas, porque él está muy tranquilamente allá en Estados Unidos, pasándosela en grande, no le hizo mella absolutamente que se supiera que él es simple y sencillamente un aviador, y desde hace más de 30 años, que es muchísimo tiempo, Toño.
Qué terrible, mano, qué terrible, y pues ya no podemos recomendar esa película, ¿no? Yo la vi de niño, me acuerdo, o de jovencito, no sé, ¿no? Bien aburrida, la verdad, ¿eh, Toño? Sí, bien Una aburrida. clase. A mí se me hace que es, más allá de lo aburrida, básica, ¿no? Limitada. Un poco tomando esto en cuenta, lo sórdido que llegó a ser incluso el cine mexicano en su momento, ¿no? Parte sórdida, obviamente minimizando el papel de los pueblos originarios, como de costumbre, ¿no? Y qué terrible. Es que yo, al ver que la había escrito el guión Sheridan, dije, ¿cómo es posible, no? Este hijo de la chingada, que además lo escribió, perdón, no, así pensé, lo ofrezco disculpas al público consentidor, pero dije, ¿cómo es posible que este hijo de la chingada, que en una columna reciente ofendió a los mexicanos al creer él conocer nuestra idiosincrasia y pues simple y sencillamente ser un racista, un clasista, un antimexicano? También en su momento escribió un guión muy mafufo, muy básico además, muy limitado, para una película que ensalza la hispaneidad que hoy está tan en cuestionamiento, ¿no? O sea, todo mal con este cabrón aviador, ¿no? Te digo algo, Toño. Guillermo Sheridan daba clases en la Universidad Iberoamericana en la carrera de Ciencias de la Comunicación y tuvo un alumno, varios alumnos desde luego, pero tuvo uno. ¿Sabes cómo se llama? Ciro Gómez Leiva. No. Ciro Gómez Leiva fue alumno de Guillermo Sheridan, entonces dígame usted si eso le lleva a pensar alguna cosa. Ciro Gómez Leiva estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana y su profesor fue Guillermo Sheridan Prieto. Entonces, parece todo de manera como bastante sospechosa, Toño. Sí, hombre. Yo tuve muy buenos maestros y también muy malos maestros, ¿no? Tenía que decirlo, ¿no? Al estilo Sheridan, pero muy buenos. La verdad es que la mayoría, yo diría que la mayoría de mis educandos, no educadores, nosotros, la mayoría de los educadores, de los pedagogos con los que tuve algún momento que tratar, pues siempre fueron muy buenos, ¿no? La verdad. Pero pues había uno que otro Sheridan por ahí, ¿no? Saludos al profe del Collado, que me corrió de su clase ahí en la septiembre, y que hoy tiene su gran espacio ahí en la plataforma chayoteril de choque y delincuencial Latinus. Híjole, cómo es que el tiempo nos da la razón a algunos, mi querido Ricardo. Pero mira, ¿sabes qué? A lo mejor en algún momento tú y yo podríamos ser catedráticos y podríamos compartir un poquitito de lo muy mínimo que sabemos con los estudiantes y que no tengan aviadores como estos, ¿no? Terminan haciendo estudiantes como Ciro Gómez Leiva, man. Pues yo te voy a decir que va a estar difícil en mi caso, Toño, porque yo he logrado dar clases, vaya usted a saber cómo en la Universidad Iberoamericana di talleres de literatura precisamente, y en otros lados, en el ITAME, en otras escuelas, he dado muchos talleres de literatura, pero yo me ha pasado como, vaya, guarde usted completamente las distancias, como a Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis fue hasta tercer semestre a la carrera de economía, la abandonó, después abandonó filosofía. Yo abandoné la carrera de odontología, que cursé 2 años de odontología, no sé si lo había comentado, yo creo que sí, y después me fui a estudiar ciencias de la, no lo dije, estudié 2 años odontología y deserté de la carrera de odontología, me puse a hacer otras cosas, y hacer otras cosas es algo que le enojaría mucho a la derecha, porque esas otras cosas tuvieron que ver con vender en tianguis, vender llaveros que había de foamy con letras y barquitos y cosas así. Ese tipo de trabajo realicé con muchísimo gusto, y por eso le decía yo a Vicente Serrano ayer o anteayer, vendía yo también chiles secos, esa es una realidad. En un tianguis de Apatlaco, vendía yo chiles secos con mi mamá y mis hermanos. Bueno, yo decidí estudiar ciencias de la comunicación, periodismo, para dedicarme a la literatura. Entonces, después terminé dedicado a las dos cosas, un poco más al periodismo que a la literatura. Y cuando fue el momento de entregar mi proyecto de tesis, lo fui a llevar al Instituto de Investigación
y de investigaciones filológicas, ahí donde se supone que trabaja Guillermo Sheridan. Y entonces se lo propuse ahí a alguien y me dijo, no, yo no entiendo nada. Era sobre José Asunción Silva, el gran poeta modernista colombiano. Y entonces me dijeron, yo no entiendo de eso, tienes que cambiar el tema. Lo regresé a la Facultad de Ciencias Políticas, me dijeron, nosotros no conocemos nada de esto, así que mejor ve a la Facultad de Filosofía. Y ahí me traían a las vueltas y entonces yo logré estar como unos 3 meses tratando de presentarlo. No me lo aceptaba, Antonio, porque decían que no había un personaje facultado para darme una guía, no había asesor, no había nada de eso. Y entonces yo dije, que vayan y ya me desesperé. Yo no tengo título, Toño, precisamente porque la burocracia de la UNAM ha matado en todos los momentos en que lo he intentado mis ilusiones. Sé que podría hacerlo, pero también me da una hueva infinita sacar el título por experiencia en medios de comunicación. Cuando estaba yo como editor nacional en Excelsior, pues carajo, o sea, lo podía obtener, pero también era ir a la facultad, ver a unos bobos, profesores de periodismo que nunca habían escrito un reportaje, ni habían escrito ni publicado en ningún medio, y ellos iban a ser mis asesores, y en su momento, pues el panel ahí que iba a estar evaluando mi trabajo periodístico cuando yo ya tenía pues una trayectoria periodística desde que antes de que entrara a la facultad, porque empecé a publicar a los 18 años. En fin, la anécdota, mi querido Toño. Tiene su gran dificultad secar chiles, por cierto, porque le pueden meter hongos a los... No, de verdad, yo lo he estado intentando, fíjate que a mí me gusta mucho experimentar. Y secar chiles, estuve estudiando ahí por ahí cómo hacerlo. Tiene una gran dificultad y qué interesante. Las cosas que se aprenden de Ricardo Sevilla, no sabía esto de tú, de haber comenzado la carrera de odontología, incluso estar ahí 2 años. Fíjate, tengo una prima que también, por alguna razón eso pasa en odontología, los 2 años, no sé qué han de ver ustedes, que se salen y se cambian otras carreras. Una gran abogada, mi prima, no quiero, Elizabeth Aguilar Hernández, a quien le mando muchos saludos, gran abogada, ella también estudió ahí. ¿De qué se enterarán los dentistas a los 2 años? ¿No? Pero bueno. Pues mira, en mi caso, Toño, rápidamente fue que yo estaba en la materia de materiales dentales y entonces hubo que participar en algo y yo participé, hacé la mano, armé ahí un debate sobre algo y entonces el profesor de materiales dentales me dijo, la dentina es dentina y con una dosis de tal cantidad de flúor, eso se termina alivianando, así que si usted quiere debatir, no tiene nada que hacer aquí, váyase a estudiar filosofía o váyase a estudiar otra cosa, no tiene nada que hacer en esta carrera. Y entonces lo que para a mis compañeros fue una humillación pública en el aula, para mí fue toda una revelación y dije, en efecto, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Mejor me largo a leer mis libritos, a escribir mis crónicas, mis artículos, las cosas que a mí me gustan y pues bueno, ahora vivo muy modestamente porque tengo además familiares que son odontólogos y les va muy bien porque hoy todo el mundo quiere sonrisa, Colgate, menos Xochitl Gálvez, entonces les va muy bien. No sé por qué, Toño, la verdad es que hay la lana para que ya se pusieron las carillas ahí, pero sí, no lo ha querido hacer. Es lo que yo digo, es lo que yo digo. Igualmente con eso del defecto del habla de las Gs, yo insisto, sí se puede modificar, con terapia, intentándolo hasta el cansancio se puede. Yo le recuerdo a usted, esto me lo decían siempre mis maestras y maestros, profesores y profesoras de oratoria en la secundaria y en la preparatoria, que el gran orador de la Grecia antigua, Demóstenes, era tartamudo y él se quitó esta condición al declamar frente a las olas del mar poniéndose piedras en la boca. Es una historia que siempre me contaban, yo no sé si sea cierta, ¿no? Pero a mí me pareció muy interesante, pero sí conozco a miembros mismos de Sin Censura que tuvieron en su infancia ese defecto del habla de las R's y que hoy hablan, pero con absoluta propiedad debido al esfuerzo. Lo que tiene Xochitl Gálvez, pues es flojeritis, ¿no? Y por eso es que su libro cuesta $1 ahora. Con toda esa lana, mi querido Toño, yo ya tendría hasta caireles con todo lo que se han robado, ya tendría yo una greña ahí de afro, pero pues estos personajes no, o sea,
no sé, tanto dinero que se ha robado, tantas cosas que se han atracado y no le han invertido ni a su intelecto, ni al... O sea, es que también, pues un libro, ¿cuánto cuesta? Bueno, es que yo no los compro nuevos, la verdad, es muy raro que compre un libro nuevo, y cuando voy a comprar determinado libro a una librería de nuevo, termino siempre en las ofertas. Y entonces por eso voy a los tianguis, a San Fernando, a comprarle a la gente que está vendiendo sus libros de 50 pesos, de 100 pesos, ya cuando los está vendiendo en 200 pesos, ya hacemos ahí un negocio, oye, pues 150, 140, pues órale, va. Y entonces ese tipo de cosas, pero eso cuestan los libros en realidad, o por lo menos los que yo compro, y todo lo que estos personajes se roban no compran un libro. Es increíble, no le invierten a su intelecto, y podría también eso cambiar su perspectiva y podrían ser políticos para bien, no para bien de ellos solamente, que les serviría, sino también para el pueblo de México, Toño. Y como creo que ya me pasé, ya es el momento de cerrar, ¿no, Toño? De invitar a... Sí, no, ofrezco disculpas, pues que como siempre los viernes, y siempre, ¿no? Ricardo y yo tenemos a final de platicar y hasta la gente se enojó conmigo, me ponen ahí en el chat, noticias, Toño, noticias. Bueno, perdónenme, pero sí, Ricardo, yo quiero agradecerte este momento tan interesante siempre aquí en Sin Censura, el poder platicar de este tipo de cosas. Ya vendrán nuevos tiempos en Sin Censura, le voy adelantando que vamos a buscar hacer estas mesas en persona y en lugares en los que podamos estar compartiendo, mire, un cafecito, una cervezona, o un mezcal, o una ginebra, como le gusta a mi amigo Ricardo Sevilla. Ayer no te puede contar porque se nos vino encima el tiempo, pero te voy a preparar, sin que suene también ahí a albur, un trago que se llama Pink Gin, que aprendí, tomaban los marinos británicos en pues tantos de estos esfuerzos colonialistas y malvados, simplemente ginebra con este amargo que le ponen a veces a ciertos tragos, y te va a gustar, lo vamos a hacer después en esta nueva generación de Sin Censura, ya verá usted, en la que va a estar invitada, por supuesto, Beth Contreras, va a estar invitado Paco Cruz, Jaime Hernández, ya verá usted, pero nos va a ver juntos. Eso ya es borrachera, Toño. ¿Qué? Eso ya es una borrachera. Sí, no, digo, puede ser también con cafecito, para que no digan que esto es café, no van a decir que Toño tiene su cervezona. Ricardo, perdón, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, mi querido Toño, pues estaré esperando ese gin tonic. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, donde no cuento mi vida, sino hacemos reportajes que creo que le pueden interesar. Síganos en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche. No sé si hoy, perdónenme, les lo confirmo al rato en la red social, porque vamos a ir a grabar bien lejos, entonces quién sabe si nos dé la vida, pero un videíto con mi carota fea informándole sobre lo que estamos haciendo y del acontecer noticioso, ese sí se lo voy a compartir ahí en mis redes sociales, y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, aunque se me trabe la lengua. Es café también, no es gin tonic. Toño, ya nos los estaremos tomando. Un abrazote enorme. Cuando nos dé el mediodía de la hora del centro de la Ciudad de México, porque todas son allá en las 11:09, acá en Estados Unidos ya podría yo echármelo, pero me voy a aguantar, pues estamos en el programa. Y por cierto, qué bueno que me lo recuerda Ricardo, unos reportajes excelentes, le recomiendo la crónica, episodio 11, Pedro Páramo, la realidad del abandono paterno en México en hojas de ruta. No se lo vaya a perder usted, está fantástico, búsquelos ahí, hojas de ruta, también ahí en YouTube. Querido Ricardo, te mando un abrazo, amigo. Otro, gracias. Ahí tiene usted al escritor y periodista Ricardo Sevilla.